En sus Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2. Está casi al final, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Si no tiene Biblia, se puede hacer al lado de un cristiano que le apoye con la Biblia. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra, oramos para que tu palabra, Señor, traiga vida a nuestra mente, a nuestro corazón. La obra es tuya, Señor, la obra es de tu Espíritu. Por eso pedimos que en este tiempo tú seas glorificado y que toda la gloria, Señor, sea a ti. Por eso nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, que es la que tiene poder para edificarnos y darnos herencia con todos los santos. Te exaltamos, te adoramos, te bendecimos y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, el desaliento y la desesperanza son experiencias comunes a todos nosotros, a todo ser humano. Es el sentimiento de no encontrar alternativas de solución ante una determinada situación o de no tener expectativas de futuro. Es una sensación de que las cosas nunca cambiarán, nunca van a ser diferentes. Todos nosotros nos hemos encontrado en situaciones que al parecer no tienen ninguna salida, ya sea en una relación matrimonial, donde las cosas parecen que no son diferentes, donde la pareja se resiste a cambiar o abandonar algunas prácticas pecaminosas. O puede ser también una situación laboral, donde se pueden vivir ciertos grados de injusticia y sobrecarga laboral. O una sociedad que se va deteriorando y pareciera que va de mal en peor. Muchas situaciones pueden darse en el plano terrenal que nos afligen y nos llevan a pensar que las cosas de ninguna manera pueden ser diferentes. Como diría Charles Swindoll, cada uno de nosotros conoce el aguijón del dolor y la angustia, la enfermedad y el desastre, las pruebas y los sufrimientos. Nadie es ajeno a esto. A este tipo de audiencia es a quien el apóstol Pedro les escribe. Ellos han abandonado sus trabajos, sus familias, su vida, solo por su fe en el Señor Jesucristo. Y son muchas las dudas e incertidumbres que ellos pueden estar atravesando. Pueden estar flaqueando en su fe, completamente desalentados por la persecución y las situaciones injustas que les rodean y les traen sufrimiento. Pero el apóstol Pedro les va a alentar, él les va a animar y él les va a llevar a mirarse a sí mismos como extranjeros y peregrinos, a mirar sus vidas en el presente como situaciones temporales de las cuales Dios tiene el control, y a poner su esperanza en lo que Él ha hecho y en su obra de salvación. Esta sección de la Escritura les anima a quitar sus ojos de las situaciones que los afligen en el presente y les lleva a alzar sus ojos al cielo, para que contemplen lo que Dios ha hecho en sus vidas por medio de Cristo, a que en su fe crezcan en semejanza a Él y se aferren a las promesas eternas de salvación. Pedro quiere quitarles los ojos de donde los tienen puestos en sus problemas, en sus pruebas, en sus tribulaciones. Y lo que vamos a ver de aquí en adelante es un vistazo glorioso de la salvación. No mires tus problemas, no mires tu realidad, no mires tus circunstancias, mira a Cristo y mira su obra de salvación por nosotros, porque Él es la única esperanza que tiene cualquier ser humano aquí en el mundo. No mires al horizonte. No mires horizontalmente, no mires tus problemas, no mires tus debilidades, alza tus ojos y mira a Cristo, porque la esperanza se encuentra en Él. Siempre me he preguntado cuál es la manera de alentar a alguien que está sufriendo. Nosotros tratamos de consolar a la gente con palabras blandas, con palabras rápidas. Esto va a pasar, pero el apóstol Pedro no hace eso. El apóstol Pedro va a alzarles sus ojos, va a alzarles sus caras para que miren a Dios, para que miren a Cristo y la gloria de salvación, para que lo abracen a Él y se aferren a lo que Él ha hecho.
Nuestra esperanza de cambio no consiste en ninguna cosa horizontal, consiste en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y la pregunta es, ¿a dónde nosotros estamos mirando? ¿A dónde estás mirando? ¿Estás mirando tu realidad o estás mirando la obra de Cristo de salvación que Él ha hecho por ti? Porque donde tienes tus ojos, tienes tu esperanza. Porque donde pones tus ojos, pones el alivio de tu alma. Y Pedro les dice, alcen sus ojos, miren hacia el cielo. Todo este pasaje va a tratar de la salvación. Todo este pasaje va a tratar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él les va a llevar a estar seguros y confiados en Él. Nosotros, como cristianos, necesitamos construir nuestras vidas sobre los cimientos correctos de fe y esperanza, para que cuando llegue el sufrimiento, porque el sufrimiento va a venir, porque las pruebas van a venir, porque si estuviste en una prueba o estás en una prueba o vas a pasar en una prueba, es seguro de que el sufrimiento y la prueba vienen, para que cuando eso venga, la crisis y las pruebas, las injusticias, podamos mantenernos firmes en Cristo y no desfallecer. Si algo revela a un verdadero cristiano son las pruebas, porque las pruebas te hacen fuerte, porque las pruebas te acercan a Cristo, porque si tú estás correctamente arraigado en Cristo, las pruebas van a ser de bendición para tu alma, para tu mente, para tu corazón. La pregunta no es, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Porque se nos dice en las Escrituras que Él está allí con nosotros. La pregunta no es ¿dónde está Dios? No, Él está ahí contigo. Él está ahí con nosotros y de eso se trata esta porción de la Escritura. En el encabezado del saludo, Pedro quiere alentar a los creyentes a decirles que Dios está con ellos, que Él está presente en esta experiencia de sufrimiento porque Él los ha elegido. No están solos en este peregrinaje porque Él los eligió. Mira el versículo 2, ¿qué es lo primero que el apóstol Pedro hace? Mira el versículo 2 en tu Biblia. Él los saluda y lo primero que hace en el versículo 2 es decirle ¿qué? Elegidos. Esto es de consuelo, esto es de aliento, no estás solo. En esta experiencia no estás solo, yo estoy contigo, yo te he elegido. Que cada experiencia que ellos están atravesando en sus vidas es parte de sus propósitos soberanos, porque Él los eligió para que le conozcan, porque Él los eligió para que sean santos, porque Él les eligió para que le obedezcan. Que ellos no van a abandonar su fe porque Dios los eligió. De eso se trata este pasaje. No están solos en esta experiencia, no estás solo en este sufrimiento. Dios te ha elegido, Dios te ha escogido, Dios te ha abrazado. Miren, lo que vemos aquí en este pasaje es una de las doctrinas más preciosas que pueden existir en la Escritura y es la elección. ¿Por qué? Porque Él te eligió y estás seguro en Él. Porque no habrá nada en el mundo que te pueda separar del amor de Dios porque Él te eligió. Porque nada en tu vida sucede al azar y por casualidad, sino que cada uno de los eventos por los que nosotros atravesamos están determinados por Dios y su control. Es un Padre amoroso el que me ha elegido, no es un juez injusto que me ha elegido. Es un Padre amoroso que me ha llamado y cada experiencia y cada situación de mi vida están gobernadas por Él, porque Él me eligió. Mi vida no es un producto del azar, Dios tiene el control de cada evento. Mi vida está segura en Él, ninguna tribulación del presente me podrá separar de Él. Él ha iniciado una obra en mí que terminará hasta el día que muera. Todo esto es porque he sido elegido por Él. La intención de esta doctrina no es que ellos se preguntaran, ¿será que yo sí soy elegido? No es la intención de esta porción de la Escritura. La intención de esta Escritura es, mira, son personas que ya están caminando en la fe. Son personas que ya están respondiendo en la fe. Son personas que abandonaron sus moradas y han empezado a responder en obediencia a Cristo. Y en ese peregrinaje, la esperanza más segura que nosotros tenemos es que Dios está con nosotros. Es que Dios nos ha elegido. Es que no hay nada que sucede al azar porque Dios está presente. Solo esto si tú has creído y te has arrepentido. Porque si no has creído y no te has arrepentido de tus pecados, Dios no está contigo. Dios es tu enemigo, Dios no es tu amigo. La única esperanza que nosotros tenemos es por medio de Cristo, a través de Cristo, por su muerte, por su resurrección. Es la esperanza de estos creyentes que están caminando en fe. Ahora, recordemos un poquito, miren el versículo 1. Hace 8 días vimos Pedro, ¿sí están conmigo? Sí. Pedro, apóstol de Jesucristo, eso lo vimos hace 8 días. Ahora, ¿a quién les escribe? ¿A quién les escribe? A los expatriados de la dispersión. ¿Qué es la palabra expatriado? Es la palabra griega parepidemos. Básicamente se usaba para describir a alguien que no tenía la ciudadanía del lugar donde residía.
Por tanto, esta persona era vista como un extranjero. Haz de cuenta ver a alguien que no es de Colombia y lo ves y te das cuenta que es un extranjero, es esa palabra. La falta de ciudadanía en el mundo romano implicaba que los ciudadanos no gozaban de todos los privilegios y de los derechos de los ciudadanos verdaderos. No podías gozar de todos sus derechos, no podías gozar de todos sus privilegios. Además, como extranjeros, no se esperaba que mantuvieran los valores y practicaran las costumbres de esa cultura. Así vive un extranjero. No tienes acceso a los beneficios y toda la gente te ve como raro. Es la palabra que el apóstol Pablo está describiendo para describir a los cristianos. Ustedes, los cristianos que se unen en este mundo, son extranjeros. En este mundo, ¿ustedes cómo están? De paso. Lo que los cristianos aman, el mundo lo odia. Y lo que el mundo ama, los cristianos le dan la espalda. Ustedes son vistos como raros. Ustedes son vistos como extraños. A ustedes el mundo los aborrece por causa de su fe. Esa es la palabra que el apóstol Pedro está poniendo. Debido a tales diferencias, los extranjeros a menudo eran vistos con recelos. Eran personas potencialmente subversivas por el orden social establecido. Una actitud que permanece aún hoy en día. Es lo que Nerón hizo con los cristianos. ¿A quién le echó la culpa a Nerón del incendio en Roma? Él mismo incendió Roma, le echó la culpa a los cristianos y empezaron a ser perseguidos por causa de ellos. Porque estas personas que no piensan como el mundo, que no actúan como el mundo, cuyos valores, cuyas prioridades son distintas, empiezan a actuar y a caminar de manera diferente y son odiados y son aborrecidos por el mundo. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro les quiere decir a ellos? Miren, ustedes han sido apartados de las naciones del mundo por elección. Ustedes han sido apartados para Dios y viven, miren lo que sigue diciendo en el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados ¿de qué? De la dispersión. Ustedes viven como dispersos. La palabra dispersión es diáspora. La diáspora nosotros normalmente la asociamos con el pueblo judío. Y un poco la conexión que Pedro está haciendo es, miren, ustedes han sido dispersados, están como en una diáspora porque ustedes también hacen parte del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que más adelante le dice? Ustedes son elegidos y ustedes han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Ustedes están seguros, sus vidas están seguras. ¿Por qué? Porque Él los ha elegido. Pedro usa este término extranjero para distanciar a sus lectores del control que la sociedad puede tener sobre ellos. Pedro les llama a mantener su fe en el Señor Jesucristo y a permanecer en la situación en la que ellos están atravesando. Ahora, miren el versículo 2. El versículo 2, ahora sí para entrar en materia. ¿Qué les dice Pedro? Lo primero que les dice, ¿qué es? Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Mira, elegido es una doctrina que da seguridad. Quiere darte seguridad. Es una doctrina que da confianza. Dios me ha elegido a mí. Yo no lo elegí a Él. Él me eligió a mí. Ustedes son los elegidos. Su estadía en este mundo fue temporal hasta que van a llegar a la Sión celestial. Su ciudadanía era una ciudad no hecha de manos, eterna en los cielos. Así se ven los creyentes. La elección es una elección que viene de parte de Dios. Entonces, miren, vamos a ver qué es la elección. Primero, vamos a definir la elección. Vamos a ver por qué es necesaria la elección. Y finalmente, vamos a ver quién es el que elige. Vamos a ver la definición de elección, por qué es necesaria la elección y quién es el que elige. ¿Listo? Son los 3 puntos de esta mañana. ¿Qué es la elección? Ahí dice, ¿no? Elegidos. Elegidos. ¿Qué es la elección? Es el escogimiento libre y soberano de Dios realizado en la eternidad pasada para poner su amor en ciertos individuos y sobre la base de nada en ellos mismos, sino exclusivamente por el beneplácito de su voluntad para escogerlos, para ser salvos del pecado y de la condenación y para heredar las bendiciones de la vida eterna a través de la obra mediadora de Cristo. Eso es la elección. Otra vez, es el escogimiento por parte de Dios, libre y soberano. Él lo hace como Él quiere. ¿Realizado cuándo? En la eternidad pasada. ¿Qué quiso hacer Dios? Quiso poner su amor en ciertos individuos. ¿Y por qué lo hizo? Sobre la base de nada en ellos mismos. ¿Qué vio Dios en ti? Nada. Solo ira y juicio es lo que nosotros merecemos. Entonces, solamente Dios elige por su beneplácito, por su voluntad. Y Él los escoge, ¿para qué? Para ser salvos del pecado
y de la condenación y para heredar las bendiciones de la vida eterna a través de la obra de Cristo. Pedro es un judío del primer siglo. ¿Cómo entendían ellos la elección? Si tú miras en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que Dios elige? Bueno, vamos a dar un breve vistazo. Por ejemplo, Él escogió a personas para el liderazgo de la nación de Israel. ¿Quién escogió a Moisés? Dios. Moisés estaba pastoreando ovejas, Moisés estaba perdido en el campo, siendo pastor de ovejas, y de repente algo se enciende, y algo lo llama, y algo lo trae hacia Él. Mi pregunta es, ¿quién escogió a quién? ¿Moisés escogió a Dios? ¿O fue Dios el que dio el primer paso y se manifestó en sus vidas? Segundo, Dios eligió a aquellos que le plació para el ministerio sacerdotal, a Aarón. ¿Aarón escogió a Dios o Dios escogió a Aarón? Porque si tú recuerdas, a Aarón lo único que hace es un becerro de oro y con los aretes de las personas le da forma y le dice a la gente, vengan y adoremos a este becerro de oro que es Jehová. ¿Aarón escogió a Dios? No. Dios se aparece y Dios se manifiesta a Aarón y Dios lo elige como sacerdote y a su familia como sacerdote. Y de hecho Dios elige a la tribu de Leví para que ellos sean sus siervos. ¿Quién escogió a los reyes? ¿Qué estaba haciendo Saúl cuando Dios lo escogió como rey? ¿Qué estaba haciendo Saúl? Saúl estaba buscando unas asnas. Él no estaba pensando en Dios, él no eligió a Dios, fue Dios quien se apareció y fue Dios quien lo puso como rey. Él solamente estaba pensando en unas asnas perdidas. ¿Quién eligió los profetas? Fue Dios el que eligió los profetas. ¿No fueron los profetas los que eligieron a Dios? No. Dios es el que elige a los profetas. ¿Desde cuándo? Mira Jeremías 1:10 conmigo un segundo. Mira Jeremías 1:10. ¿Lo tiene? Dios está hablando con Jeremías y mira lo que le dice en Jeremías en el capítulo 1, en el versículo 10. El 10 no es, perdón. El 5, el 4, perdón. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿qué? ¿Qué le dice Dios a Jeremías? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo, Dios, ¿qué hice? Te conocí. Yo decidí poner mi amor sobre ti. Y de hecho no solo quise poner mi amor sobre ti, también de qué le habló, de su futuro. Miren lo que dice. Antes que te formase en el vientre te conocí y antes siquiera de que tú nacieses, ¿qué hice? Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Antes de qué? Antes de que siquiera estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Yo puse mis ojos en ti y yo te puse por profeta a las naciones. Su destino está asegurado porque Dios lo eligió. Antes de siquiera haber nacido. Si tú entrevistas a Jeremías y le preguntas ¿quién eligió a quién? ¿Cuál es la pregunta, la respuesta de Jeremías? ¿Yo elegí a Dios? No, Dios me eligió a mí. Dios me aseguró a mí. Mira la historia del Antiguo Testamento. Miren Deuteronomio 7:6. Vamos un segundito a Deuteronomio 7:6. ¿Están conmigo? Por allá está sonando un despertador para que se despierte. Deuteronomio 7:6. Miren, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Sí? Está hablando Dios con Israel. Jehová tu Dios, ¿qué hizo? Te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué quiso hacer Dios? Quiso poner su afecto ¿sobre cuántos pueblos? Sobre uno. ¿Y los otros pueblos? No lo hizo sobre los otros. Lo hizo sobre un pueblo, para que tú seas un pueblo especial, para que tú seas más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Miren el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si tú entrevistas la nación de Israel, ¿quién eligió a quién? Mira, Dios te eligió. Dios llamó a Abraham. De hecho, mira Nehemías 9:7. Mira Nehemías 9:7 un segundo. Hoy vamos a estar moviéndonos harto en la Biblia. Me disculparán. Nehemías 9:7. ¿Ya lo tienen? ¿No lo tienen? ¿Listo? Dice así palabra de Dios. Tú eres, oh Jehová,
El Dios que, ¿qué hiciste? Que escogiste a Abraham. ¿Y qué hiciste tú? Y tú lo sacaste de Ur de los Caldeos. Y tú le pusiste el nombre de Abraham. ¿Quién hizo la obra? Dios hizo la obra. Dios, ¿qué estaba haciendo Abraham cuando Dios lo llamó? Tú lo lees en Isaías, estaba adorando dioses paganos, estaba adorando sus propios ídolos y Dios se aparece. Pero Dios dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Y haré de ti qué? Una gran nación. Es Dios el que elige la nación de Israel, es Dios el que elige a Abraham. De hecho, en el versículo 7, ¿quién es el que saca a quién? Es Dios el que saca a Abraham de Ur de los Caldeos y es Dios quien le pone nombre a Abraham. ¿Cuál es el patrón común de todo lo que hemos visto? Personas que no querían, personas que no lo merecían, personas que ni siquiera se lo imaginaron, personas que no hicieron nada para ganarse su favor, naciones que no lo amaron, fue los que Dios eligió para manifestar su amor de manera libre y soberana. No por nada en ellos, sino solo por el beneplácito y la voluntad de Dios. Él se acerca y los escoge libremente. Ahora, pensemos en el autor. Vamos nuevamente, Primera de Pedro. ¿Quién escribió Primera de Pedro? Pedro, sí, muy bien. Están bien las clases de hermenéutica. Primera de Pedro la escribió Pedro, bien. Ahora, ¿ustedes recuerdan el primer encuentro que Jesús tiene con Pedro? Andrés, su hermano, lo lleva y lo presenta ante Jesús. ¿Y Jesús qué le dice? Ya lo conoce. Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas. Conoce su vida. Él lo eligió, él eligió al apóstol. ¿Quién eligió a los apóstoles? Jesús eligió a sus apóstoles. Él elige a Pedro y le dice, mira, ya sé el destino de tu vida. Tú serás llamado Cefas. De hecho, cuando Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dice el Señor? Bueno, tú eres Pedro y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti se te darán las llaves del reino. ¿Efectivamente se le dan las llaves del reino al Pedro? Sí. Hechos 2, Pedro abre el ministerio a los gentiles. Hechos 8, Pedro abre el ministerio a los samaritanos. Hechos 10, Pedro abre el ministerio a los gentiles. Desde ese momento Jesús sabía todo lo que Pedro iba a vivir, porque Dios lo eligió para poner su amor y su voluntad sobre él. De hecho, cuando están en la barca, ustedes se acuerdan que Pedro estaba desnudo, se viste, se echa al agua, va a donde Jesús y Jesús le dice que cuando eras joven te ceñías y hacías lo que querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Y dice Juan en Juan 21, esto dijo dando a entender con qué muerte iba a morir. Tal cual como Jesús profetizó que Pedro iba a morir, Pedro muere más o menos en el 68, muere en una cruz crucificado, cabeza abajo, tal como Jesús se lo dijo. No encontramos en las Escrituras un Dios improvisando. No encontramos en las Escrituras, ¿alguien me quiere elegir? ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien quiere ir por mí? No. Encontramos un Dios que se aparece en personas y les dice un plan, les pone un propósito, como Moisés, como David, como todos los apóstoles, como todas las personas, como el mismo Israel. Es Dios quien se manifiesta y es Dios quien les elige. En todo esto nosotros encontramos algo. La elección no depende del hombre, ni por los méritos del hombre, ni por las obras del hombre, ni por algo virtuoso o moral que haya en el hombre. Es un acto libre y voluntario de parte de Dios, de su soberanía. Él es el que elige. Ahora, ¿por qué es necesaria la elección? Segundo punto. Ya vimos el primero. ¿Qué es la elección? Segundo punto. ¿Por qué es necesaria la elección? ¿Por qué se hace necesaria? Porque estos cristianos, ojo con esto, porque estos cristianos o estos creyentes, por su propia elección y voluntad, nunca hubieran elegido a Cristo. Nunca. Escucha bien, estos cristianos, por su propia elección y por su propia voluntad, nunca hubieran ido a Cristo. Mira, por ejemplo, Primera de Pedro, un segundito, Primera de Pedro, que es la carta que nosotros estamos estudiando. Mira, por ejemplo, Primera de Pedro 1:18. ¿Están conmigo? Sí. ¿Se durmieron? Qué bueno. Sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de dónde? De esta vana manera de vivir. ¿Y esta vana manera de vivir de quién la recibiste? Claro, es una naturaleza ¿de qué? De pecado.
Tu vana manera de vivir, tu vida corrupta, tu vida de pecado, la recibiste de tus padres, de la naturaleza pecaminosa que está en todos nosotros. Estos cristianos, por su voluntad, nunca hubieran ido a Cristo, porque ellos estaban en su vana manera de vivir. De hecho, mira 1 Pedro 4:2. ¿Qué dice 1 Pedro 4:2? Para no vivir el tiempo que resta ¿en qué? ¿Se perdieron? 1 Pedro 4:2. Traigan Biblia porque si no es muy difícil. 1 Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta ¿en dónde? Exacto. ¿Conforme a qué? A las concupiscencias de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios. Estos hombres están gobernados ¿por qué? Por sus concupiscencias y por la vanidad de su mente. Las personas, miran, las personas que hablan, ojo con esto, las personas que hablan de que eligen a Dios son personas que han nacido en un contexto religioso. Tú y yo hemos nacido en un contexto religioso. Tú y yo hemos nacido en un contexto donde Jesús es mencionado cada Semana Santa por una película. Y por eso las personas que nacemos en un contexto religioso piensan de alguna manera que son ellos los que eligen a Dios, porque han escuchado tanto acerca de Jesús que un día toman la decisión de elegirle, pero no. Quiero decirte que los lugares donde fueron los apóstoles, nunca se escuchó el nombre de Jesús, nunca. Ellos tenían otros dioses, ellos tenían otros ídolos, y de repente llega alguien con el evangelio, a predicar el evangelio, y de repente la persona escucha, y se arrepiente, y se salva. Estas personas a donde los apóstoles iban eran indios, eran personas que adoraban a Zeus, a Poseidón, adoraban otras clases de dioses. Ellos nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Y cuando ellos llegaban a esos lugares y evangelizaban, inmediatamente los corazones quedaban cautivados por la predicación del evangelio. ¿Quién hace eso? Si no es el poder de Dios, si no es la elección de Dios obrando en el corazón de estas personas. Ellos fueron a lugares donde las personas estaban gobernadas por la idolatría, por el amor a otros dioses, llenos de orgías, lascivias, borracheras, engaños, mentiras, disensiones. Quiero contarte una historia de David Brainerd a los misioneros Pieles Rojas, el 8 de agosto de 1745. Miren lo que él dice en su diario, 8 de agosto de 1745. Él dice lo siguiente: prediqué por la tarde para los indios. Él está predicándole a indios que adoran otros dioses, cuyo número en la asamblea ahora era cerca de 65 personas, entre hombres, mujeres y niños. Mi sermón, dice él en su diario, estuvo basado sobre Lucas 14, 16 al 23, para el cual fui favorecido por una inusual libertad espiritual. Entre los indios hubo mucho interés visible, mientras yo discursaba públicamente, pero después, cuando hablaba particularmente con uno u otro que demostraba estar bajo una fuerte impresión. Y ese fue que el poder de Dios pareció descender sobre la asamblea como un poderoso viento impetuoso, escribe Brainerd, el cual con asombrosa energía derribaba todo a su paso. Me quedé admirado ante la influencia espiritual que había tomado cuenta casi totalmente de la audiencia, no pudiendo compararla con otra cosa, sino con la fuerza irresistible de un poderoso torrente, de una inundación creciente, que con su insoportable peso y presión barre delante de él lo que sea que esté en su camino. Casi todas las personas, indios, que no habían escuchado el nombre de Jesús, sin importar la edad, fueron involucradas, inclinándose bajo la fuerza de la convicción. ¿Quién hace eso? Si no es el poder de Dios. Indios que estaban buscando sus propios dioses, indios que estaban en sus propias orgías, escuchan la predicación del evangelio y la predicación del evangelio despierta sus corazones para caer bajo la convicción de pecado. Dice Brainerd, y casi nadie fue capaz de soportar el impacto de aquella sorprendente operación divina. Los hombres y las mujeres mayores que habían sido viciados en alcohol durante muchos años, y hasta algunos niños pequeños de no más de 6 o 7 años parecían estar afligidos debido al estado de sus almas, sin hablar de las personas de mediana edad. Era evidente que aquellos niños, al menos en el caso de algunos de ellos, no estaban asustados ante el ambiente general de aprehensión, sino que estaban genuinamente sensibilizados por el peligro que corrían, con la maldad de sus corazones, con su miseria por estar privados de Cristo. Como algunos de ellos llegaron a decir, los corazones más empedernidos ahora eran forzados a someterse por el poder de Dios. Esto solo es posible
por la obra del Espíritu Santo. Estos indios no lo estaban buscando a él. Estos indios no estaban preguntando, ¿dónde está Jesús? ¿Tú has visto a Jesús? ¿Es que quiero entregar mi vida a Jesús? No. Fue la acción soberana de Dios que se manifestó sobre ellos. Como dice ahí, hubo una aprehensión en sus corazones y estas personas ahora están lamentando su pecado y están clamando por Cristo. Cuando tú evangelizas a una persona que nunca ha escuchado de Cristo, es que te das cuenta de que Dios es el que elige. ¿Cómo puedes convencer a alguien que nunca ha escuchado de Cristo? ¿Cómo lo haces? Mira, no hay persuasión, no hay palabras. Solo es el poder de Dios el que lo puede hacer. Dice Breiner, un hombre de edad avanzada, era asesino, un pogua o hechicero, como lo llaman ellos, alcohólico, muy conocido. Ahora también había sido llevado a clamar con muchas lágrimas por misericordia, quejándose por no sentirse aún más preocupado cuando veía que su peligro era tan grande. Escucha esto, estaban casi todos orando y clamando por misericordia por todas partes de la casa y hasta fuera de la casa. Y numerosos de ellos no podían ni andar ni ponerse en pie, estaban tan preocupados consigo mismos que ninguno parecía prestar atención a lo que ocurría alrededor. ¿De quién es esa obra si no es del Espíritu Santo? ¿De quién es esa obra si no es del Espíritu de Dios que rompe corazones de piedra? Solo el Espíritu de Dios poderoso puede hacer esa obra. Pero el caso que más me impresiona es este. Ese mismo día. Hubo un notable, dice el caso de despertamiento que no puedo dejar de mencionar. Una joven india que antes, creo yo, no sabía ni siquiera que tenía alma y jamás pensó en tal cosa. Oyendo decir que estaba sucediendo algo extraño entre los indios, vino, al parecer, solo para ver cuál era la cuestión. En camino, ella me visitó brevemente donde yo estaba alojado, y cuando le dije que predicaría a los indios dentro de unos instantes, ella se burló, ella se rió, ella quiso burlarse. Sin embargo, fue a ese lugar. Todavía no había avanzado mucho en mi sermón cuando ella realmente sintió que tenía un alma. Y antes de que terminara, ella estaba tan convencida de su pecado y miseria y tan afligida y preocupada por la salvación de su alma que pareció haber sido atravesada por un dardo, pues clamaba sin parar. No podía ni caminar, ni ponerse de pie, ni sentarse en su lugar sin ser sostenida. Terminado el culto público, ella yacía en el suelo, orando fervorosamente sin prestar atención ni dando ninguna respuesta a ninguna de las personas que le hablaban. Esta persona cayó bajo la convicción del poder de Dios. Y es en esos contextos que nosotros entendemos que es Dios el que elige, que es Dios el que quiebra corazones. ¿Quién despertó a estos indios si no fue el poder de Dios? La pregunta es, ¿quién elige a quién? ¿Quién es el que elige a quién? Porque hasta ahora lo que nosotros vemos es la acción soberana y libre de Dios eligiendo personas. Solo tienes que mirar el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo esa mañana se levantó y su misión ¿cuál era? Voy a Damasco. ¿Y voy a Damasco a qué? A matar cristianos. Dice que él arrastraba mujeres del pelo por el piso. A los niños y a las niñas no le importaba. Hoy es día de asesinar ¿qué? Cristianos. Y probablemente ese día en la noche se está bautizando como cristiano. ¿Quién eligió a quién? Es Dios el que actúa y obra de manera libre y soberana en corazones endurecidos, empedernidos en su pecado. Es Dios el que elige al apóstol Pablo, es Dios el que elige a los suyos. Ahora, la base de cualquier elección nuestra es una motivación y un deseo. Todos nosotros elegimos en base a motivaciones y deseos. Es interesante que ustedes vienen cada 8 días y cada 8 días, teniendo tantas sillas por elegir, frecuentemente tienden a elegir el mismo lugar. Mira, teniendo tanta libertad de elegir, frecuentemente las personas tienden a sentarse en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque hay algo que nos motiva a nosotros. Hay un deseo interno que nos motiva a sentarnos en ese lugar. Para algunas personas es quiero estar más cerca, o otras personas dicen estoy acostumbrado a sentarme más bien lejos. Otras personas dirán en la mitad no hace tanto frío y no quiero sentir frío, mejor me veo arropada por algunas personas. Miren, cada decisión, alguna persona dirá no tengo dónde más sentarme, no me quiero quedar en pie, mi motivación es que me quiero quedar sentado. Siempre, cualquier elección, ninguna elección de nosotros es libre.
Siempre nuestras elecciones están motivadas por algo, por un deseo, por algo previo que hay en nosotros. Piensa, a mí me pasa siempre, ¿no? Que voy a Crepes, hay una nevera con muchos sabores de helados y siempre elijo los mismos, siempre. Alguna persona dice, yo siempre pruebo diferentes. Bueno, es porque es lo que te motiva, es lo que deseas, es lo que quieres. Ninguna decisión es libre. Cuando nosotros vamos a comprar una chaqueta o cualquier cosa, lo hacemos por una motivación o un deseo que hay dentro de nosotros. Algunas personas pueden pensar en que es para el frío, otras personas pueden pensar que es para combinarlo con mis zapatos, otras personas pueden pensar lo que es porque me gusta de cuero. Tantas cosas están gobernando nuestras decisiones que nuestras decisiones no son verdaderamente libres. Nuestras decisiones están motivadas por un deseo que hay en nosotros o por varios deseos que hay en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que desea el hombre? ¿Qué es lo que desea el hombre natural? Mira Romanos 8:7. Estamos viendo por qué es necesaria la elección, ¿sí? Romanos 8:7. ¿Por qué es necesario que Dios elija? Romanos 8:7. Por cuanto, ¿están conmigo? Por cuanto los designios de esta carne, ¿qué son? ¿Cuál es la motivación natural con la que nosotros nacemos? Ser enemigos de Dios. Por naturaleza somos enemigos de Dios. Por naturaleza ustedes y yo vamos en contra de Dios. Somos enemigos de Dios. Queremos ir y satisfacer nuestra carne. Queremos satisfacer nuestro pecado. Queremos satisfacernos a nosotros mismos. Es que mira, más claro no puede ser. ¿Cuáles son los designios de tu carne? Conclusión. Respuesta. Enemistad contra Dios. Aún las buenas obras que yo puedo hacer están motivadas por el amor a mí mismo. Yo por naturaleza me amo a mí mismo. Yo por naturaleza solo quiero deleitarme en mí mismo, en mis decisiones, en mis caminos, en mis pensamientos. ¿Cómo es posible que una persona que anda en ese mundo siquiera pueda considerar acercarse a Dios? Por eso es necesaria la elección, porque el hombre está en su corazón motivando y deseándose a sí mismo. Él es enemigo de Dios. De hecho, mira Romanos 1:30. Mira Romanos 1:30. Yo creo que no es más claro este pasaje. ¿Qué somos los hombres según el apóstol Pablo? ¿Qué somos nosotros según el apóstol Pablo? Murmuradores, detractores, ¿qué? Tú y yo, ¿qué éramos? Tú y yo, ¿qué éramos? Léelo, sin miedo. ¿Qué? Aborrecedores de Dios. En el griego, tú y yo, por naturaleza, odiamos a Dios y somos enemigos de Dios. Y las buenas obras que hacemos, las hacemos por nosotros mismos y para la gloria de nosotros mismos. Por eso es necesario que Dios entre y rompa el orgullo del corazón. Por eso es necesario que Dios entre con su fuerza impetuosa y transforme corazones de piedra en corazones de carne. ¿Será que Efesios 2:1 dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados? Algunas personas piensan que el versículo dice que estamos enfermos. No, no dice que estamos enfermos. Estás muerto. Mi pregunta es, ¿un muerto puede decirse vive muerto? ¿Elige a Dios muerto? No. El muerto necesita vida. Piensa en Lázaro. Lázaro es la mejor descripción de un muerto, ¿no? ¿Cómo estaba Lázaro? En la tumba. ¿Qué pasa si María y Marta y todos los judíos se paran afuera y dicen, Lázaro, ven fuera? Lázaro, ven. ¿Lázaro va a salir? No. Solo una voz poderosa puede despertar a un muerto. ¿Quién es? Dios. Dios es el que elige a los muertos y los resucita y les da vida y los pone a disfrutar de las herencias espirituales que vienen de Él. La Biblia dice que nosotros estamos ciegos. Un ciego puede decir, ten vida, ten ojos por ti mismo. ¿Puede hacer eso un ciego? No. La Biblia dice que estamos en tinieblas. ¿Nosotros podemos alumbrar y sacar luz de nosotros mismos? No. Mira qué tantos adjetivos necesita la Biblia para describir el estado perdido en el que se encuentra todo hombre. Somos odiadores de Dios, somos aborrecedores de Dios. A las personas no les interesa el reino, no les interesa la salvación, no les interesa la vida eterna, no les interesa conocerlo a Él, solo piensan en sus mundos, en sus planes, en su felicidad. Y Dios sencillamente es un medio para conseguir todo lo que yo quiero. Dios es como una lámpara mágica que anda a tu lado, pero tu corazón solo desea las cosas de este mundo. Y las cosas buenas que haces, aún las haces por ti mismo. Tú y yo nunca jamás iríamos a Dios, nunca.
nunca lo elegiríamos a Él. Es necesaria una intervención divina. Es necesario que Dios se manifieste y aparezca. Miren Romanos 1:23. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Miremoslo desde el 22, ¿están conmigo? Profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, ¿qué hace Dios? 24. Por lo cual Dios, ¿qué hace? Los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hizo Dios? Los suelta. ¿Qué pasa si Dios te suelta? ¿Qué pasa si Dios nos suelta por un momentico? Llegamos a ser peores que Garavito. Llegamos a ser peores que cualquier criminal. No alcanzamos a comprender el oscuro mundo de nuestro corazón. No lo alcanzamos a comprender. Es la gracia restrictiva de Dios, aún la que está obrando en hombres impíos. Si tú miras lo que hizo Hitler, lo único que Dios hizo fue quitar su gracia favorable de él. Y él desarrolló completamente la maldad de su corazón. Los hombres pueden llegar a ser como animales por la maldad que hay en sus corazones. Los hombres pueden llegar a ser tan malos como tú y yo no lo imaginamos. Si Dios quita por un momento, mira aquí dice, ¿no? Vamos a verlo en el pasaje. Dios quitó un poquito de su gracia sobre ellos. ¿Y ellos qué hicieron de una? ¿Se durmieron o están conmigo? ¿Ya se durmieron tan rápido? No puede ser. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hicieron? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a qué? A las criaturas. Mira la iglesia de Roma. ¿A quién le dan culto? A criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mira el 26. ¿Dios qué hace nuevamente? Por eso Dios ¿qué hace? Los entrega. Y cuando Dios los suelta, ¿qué sucede en ellos? Pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué hizo? Dios hace esto y el hombre se desborda en su maldad. Es lo que vemos en las Escrituras. Mira la época de los jueces. ¡Wow! En los jueces, solo puedes leer Jueces 20 y 21 y ya quedas asustado. Yo creo que los pasajes más horribles de la Escritura están allí, en Jueces 20 y 21. Tanta maldad, tanta perversión, tanta corrupción que hay en esos pasajes, es impresionante. Solo porque Dios los suelta. Por eso nosotros nunca iríamos a Dios. De hecho, más claro, Romanos 3:10. Más claro, míralo más claro, Romanos 3:10. ¿Cómo está escrito? ¿Están conmigo? ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni aun qué. Ni aún uno solo. 11. No hay qué. No hay quien entienda. Y mira el siguiente. No hay qué. Ese es el patrón de la Escritura. ¿Quién busca a quién? Dios es el que interviene en el hombre. Dios es el que busca al hombre. Dios es el que rompe corazones de piedra. Es Dios el que hace la obra. Si fuera por ti y por mí, estaríamos en el mundo, estaríamos en el pecado, estaríamos en la carne, estaríamos dándole rienda suelta a la maldad de nuestro corazón. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera quien. Uno. Mira Santiago 1:13. Los deseos de nuestro corazón son el pecado. Los deseos de nuestro corazón son la maldad. Nosotros nunca desearíamos a Dios. Mira Santiago 1:13. ¿Están conmigo? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado ¿de dónde? De su propia concupiscencia. De tu propio ser eres ¿qué? Atraído y seducido. Es el patrón de la Escritura, es que el hombre se busca a sí mismo, se satisface a sí mismo, sus placeres son en función de sí mismos. Jesús hizo un análisis con un árbol y la raíz. El árbol malo, ¿qué fruto da? Da fruto malo. ¡Wow, Jesús! Y el árbol bueno, ¿qué fruto da? Da fruto bueno.
Si el corazón del hombre es perverso y engañoso, ¿quién lo conocerá? Si el corazón del hombre es malo desde su niñez, dice la Biblia, si el corazón del hombre solamente es inclinado hacia el mal y no hay quien busque a Dios, ¿cuál es el fruto de ese corazón? Maldad. No hay más camino. El hombre por su naturaleza está perdido. Mira Isaías 64 del 6 al 7. Isaías 64 del 6 al 7. Si bien todos nosotros que somos, sí te puedes incluir tranquilo, si bien todos nosotros sí somos como sociedad y nuestras mejores obras delante de Dios que son como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llenaron como viento. 7, nadie hay que invoque tu nombre. Wow, ¿por qué? Por la maldad que hay en nosotros. Por la maldad que hay en nosotros, nadie se dirige hacia Dios, nadie busca a Dios. Todos nosotros nos amamos y nos satisfacemos a nosotros mismos nuestros propios placeres. Mira el versículo, creo que es el más claro, Juan 6:44. Jesús está hablando, ¿no? Está hablando Jesús, no está hablando Mahoma, Buda, no. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Segundo, ¿qué dice Jesús? Ninguno puede venir a mí. ¿Quién puede venir a mí? Léelo. Ninguno. No lo estoy interpretando, lo estoy leyendo nomás. Ninguno puede venir a mí, a menos que, sí, un condicional, sí, el Padre que me envió no le trajere. Ninguna persona puede venir a mí por su propia voluntad. Si tú vienes a Dios es por su gracia. Si tú vienes a Dios es por su bondad. Si tú vienes a Dios es por su misericordia. Si no vienes a Él es por tu pecado y por la dureza de tu corazón. Ya lo vamos a ver. Ahora, ya hemos visto. ¿Qué es la elección? Ya hemos visto la necesidad de la elección. ¿Por qué necesitamos ser elegidos? Porque nuestro corazón es malvado y nunca nosotros iríamos a Él. Y vimos muchos versículos que nos muestran que el hombre solo se ama a sí mismo. Ahora, volvamos a 1 Pedro 1:2. Ahora sí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora sí. 2, ¿qué son ustedes? Elegidos. Dios es quien se acerca a nosotros. Dios es quien da el primer paso. Dios es el que abre nuestros ojos, es Él el que nos elige. Fue Dios quien quiso tener una relación de amor con nosotros y extendernos su gracia para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él. Él quiso que nosotros experimentáramos su gozo, su bondad, su herencia eterna, única y exclusivamente por gracia. Dios quiso elegirnos para que nosotros lo amáramos a Él, para tener una relación con Él, para deleitarnos en Él. De hecho, si ustedes miran, elegidos según la presencia de ¿quién? De un Padre, de un Dios que es un Padre amoroso, que es misericordioso, que ha querido derramar su amor sobre aquellos quien Él de manera soberana y libre ha elegido. De eso se trata la elección. Es una cuestión de seguridad, de amor, de disfrutar de su herencia eterna, de disfrutar de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Mira Oseas 11:4. Vayan conmigo un segundito, Oseas 11:4. Oseas está en la Biblia, sí. Es un profeta. Oseas 11 en el capítulo 4. ¿Cómo es la imagen? ¿Cómo es la imagen en Oseas 11:4? Con cuerdas humanas, ¿qué hice? Los atraje. ¿Con cuerdas de qué? De amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Es Dios quien incondicionalmente nos atrae con amor, nos atrae con su fuerza, nos atrae con su poder. Es Él el que quiebra el orgullo, la dureza y la altivez del corazón. Y es Él el que nos atrae y nos jala hacia Él. No hemos hecho nada para ganarnos su favor. Él de pura gracia extiende su bondad. Él es el que elige. Él extiende su fidelidad a personas que no lo merecíamos.
Miren 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, ¿qué? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿A quién elige Dios? 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que ¿qué? Nadie se va a jactar en su presencia. Nadie se va a jactar delante de él y él va a decir, yo te elegí. Nadie se va a jactar delante de él. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Quiénes son esos? Los cristianos. Son lo vil y lo menospreciado. Esos somos nosotros. ¿Qué hicimos para ganarnos su favor? Nada. Solo pecar contra él. Solo acumular juicio. Solo acumular ira. Solo ser rebeldes y desobedientes. Es lo único que nosotros hemos hecho. Pero Dios de pura gracia extiende su misericordia a aquellos que Él de manera libre y voluntaria, Él elige. Mira Deuteronomio 10:15. Esta enseñanza, esta doctrina es de mucho consuelo. Porque la elección significa que Dios quiso tener una relación de amor conmigo. Mira Deuteronomio 10:15. Solamente de tus padres se agravó Jehová, ¿para qué? Y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como este día. Miren desde el 14, he aquí de Jehová tu Dios, ¿qué son? Los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. En el versículo 14, ¿qué está enfatizando Dios y Moisés? ¿Qué están enfatizando? La soberanía de Dios. De Dios son los cielos, de Dios son los cielos de los cielos, de Dios es la tierra, de Dios son todas las cosas, pero solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. ¡Wow! Lo voy a leer de John Piper. El amor de Dios que elige, el amor por el cual Dios elige a un pueblo para sí mismo es absolutamente libre. Es el desbordamiento de gracia, de su gozo ilimitado, guiado por su sabiduría infinita. Este pasaje describe el deleite que Dios tuvo al elegir a Israel de todos los pueblos de la tierra. Que Dios elige nos muestra que de ninguna manera Él estaba obligado a elegir a este pueblo. O tal vez que hubiesen algunos límites para su elección y que de alguna manera se vio obligado a elegirlos. No. La idea de este pasaje es que Jehová es el único Dios verdadero, el soberano en el cielo y en la tierra, y Él tiene el derecho de tomar para sí a cualquier pueblo que quiera para su posesión especial. Por lo tanto, la verdad increíble, maravillosa para Israel es que Él los eligió a ellos. Él no tenía que hacerlo. Él tenía derechos y privilegios para elegir absolutamente cualquier pueblo sobre la faz de la tierra, para sus propósitos redentores. Si a Él le hubiera placido, podría haber elegido a pueblos totalmente diferentes para lograr sus propósitos. En este pasaje nosotros vemos que Dios ejerce su libertad soberana para poner su corazón de amor sobre ellos. Él eligió libremente deleitarse en amarlos a ellos. Este fue un amor libre y misericordioso y no estuvo limitado por nada que los padres tuviesen, ni por ser judíos o por su virtud. Para los que estamos en Cristo, Dios nos ha elegido con la misma libertad, no por algo que hubiera en nosotros, sino porque simplemente Dios se deleitó en hacerlo. Nosotros estábamos perdidos y Él nos rescató. Yo estaba sin vida y Él me salvó. Vamos a Juan 6:44. Ya habíamos ido ahí, pero se lo vimos la primera parte, ¿sí? Ninguno, dice el Señor, ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió, dice el Señor, ¿qué? No le trajere. ¿Quién es el que le tiene que traer? El Padre es el que te tiene que traer. Tú no puedes venir a mí, el Padre que me envió es el que te trae. Ahora, la palabra trajere en el griego es elkio. ¿Cómo se usa esa palabra en la Biblia? Dice que el Padre es el que trae. ¿Cómo se usa elkio en la Biblia?
Miren, por ejemplo, Santiago 2.6, para que tú entiendas la imagen, para que la imagen quede clara. Santiago 2.6. ¿Cómo se usa la palabra elquio en la Biblia? Santiago 2.6. ¿Dónde es que está Santiago? Allá abajo. Sí. Santiago 2.6, sí. Por la S. Gracias. Pero vosotros, ¿están conmigo? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos mismos que os adivina cuál es esta palabra. Elquio. Arrastrar. Si el Padre que me envió no te arrastra hacia mí. No es como una seducción, no es como un saxofonista que está tocando el piano y te seduce. No. Es alguien que te arrastra, que te jala del mundo. Así es que es la palabra. Mira otro ejemplo, Hechos 21:30. Miren Hechos 21:30 cómo usa el apóstol Pablo esta palabra. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, ¿qué hicieron? Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Qué es lo que hizo Dios con los suyos? Los arrastró, los jala, quiebra su voluntad, cambia sus deseos, cambia su corazón, y Él mismo es el que los arrastra, Él mismo es el que los jala. Mira Juan 15:16. Muy bien, miren lo que dice la escritura, Juan 15:16. Es claro, más claro imposible. ¿No qué? No me elegisteis vosotros a mí. ¿Tienes alguna duda? Mira Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí. Sino que yo, ¿qué hice? Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para todo lo que el Padre pidiera en mi nombre, Él os lo dé. La pregunta es, ¿quién elige a quién, no? La pregunta es, ¿quién elige a quién? Y en estos textos, y en este pasaje, y en toda la escritura, vemos que Dios es el que entra y elige de manera soberana, de manera libre, según su voluntad, según su beneplácito. Mira Hechos 13:48. Hechos 13:48. Dios es el que elige. Mira Hechos 13:48. Los gentiles, ¿qué hicieron? Los gentiles oyendo esto, ¿qué hacían? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que lo eligieron a Él. Amén. ¿Sí dice eso? No. Y creyeron todos, ¿quiénes? Los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Los que estaban ordenados, los que Dios eligió para vida eterna. Mira 2 Timoteo 2:10. Dice así la palabra de Dios, 2 Timoteo 2:10. Por tanto, ¿están conmigo? ¿Se durmieron? Sacuda la cabeza así. Por tanto, todo lo soporto por amor de ¿quién? De los escogidos, para que ellos también obtengan ¿qué? La salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Está claro. No, es imposible. El testimonio de la Escritura es abundante. Mira Apocalipsis 17:8. ¿Apocalipsis qué? Gracias. Apocalipsis 17:8 dice así: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. ¿Quiénes son aquellos que no adoran a la bestia? Son aquellos cuyos nombres, los que adoran a la bestia, son aquellos cuyos nombres no están escritos. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿En dónde? En el libro de la vida. La elección de Dios es clara. Dios es el que elige, es Dios el que quiebra corazones, es Dios el que rompe la dureza del corazón del hombre, es Dios el que da el primer paso. Si fuera por ti y por mí, estaríamos en otro lugar, estaríamos en otro mundo, estaríamos perdidos. Terminemos con 2 Tesalonicenses 2:13.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿qué? Os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La oposición que vivió el apóstol Pablo en Tesalónica, wow, tremenda oposición. Y aún en medio de esa oposición, Pablo predica el evangelio y ¿qué sucede? Las personas se convierten, las personas empiezan a salvar. Estas personas Dios las eligió desde el principio para manifestar en ellos su amor. Ustedes fueron escogidos desde el principio mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nuevamente voy a citar a John Piper en este versículo. Nuestra elección es incondicional. Ni nuestra fe ni nuestra obediencia son la base de ella. Es gratuita y totalmente inmerecida. ¿Cómo puede tener la seguridad de que perseveraré en la fe y en la santidad necesarias para heredar la vida eterna? La respuesta es que la seguridad está enraizada en la elección. La elección divina es el fundamento de compromiso de Dios de salvarme y por lo tanto Él se comprometerá a obrar en mí por gracia santificadora, lo que su gracia electora ha comenzado. Por la muerte de Cristo aseguró a todo el que ha elegido. La elección es el compromiso eterno de Dios para cumplir esto en su pueblo. La elección garantiza que aquellos a quienes Dios justifica por fe los glorificará con toda seguridad. Estás seguro porque Él te eligió. Esto significa que Él obra indefectiblemente en nosotros todas las condiciones establecidas para la glorificación. La elección es el fundamento final de la seguridad, porque dado que es el compromiso de Dios de salvar, también es el compromiso de Dios de hacer todo lo posible para la salvación. Hay esperanza en el sufrimiento porque Dios te ha elegido. Si estás caminando a ser como Cristo porque has creído y te has arrepentido de tus pecados, estás seguro porque Dios te eligió. No importa la situación o la prueba, Dios te ha elegido para que lo conozcas, para que experimentes su amor, su fortaleza, su gracia. Estás seguro porque estás en las manos de un Padre amoroso. Y esto recuerda, esto solo lo pueden disfrutar aquellos que han creído y se han arrepentido de sus pecados. Si tú estás en Cristo y no has venido, si tú no estás en Cristo y no has venido en fe y arrepentimiento a Él, no puedes disfrutar de estas bendiciones. No tienes esperanza, necesitas clamar a Dios para que Él por su gran bondad te salve y te dé vida eterna. Alguien podría preguntar, bueno, la pregunta de siempre, ¿no? Que la vamos a desarrollar dentro de 8 días. ¿Qué pasa con las personas que no son elegidas? Porque hemos hablado de los elegidos. ¿Y qué pasa con los no elegidos? Bueno, la Biblia dice que ellos van al infierno por su incredulidad. Y Dios no se hace responsable de eso. Y usted puede decir, yo no entiendo eso, yo tampoco. Pero entiendo que Dios elige y entiendo que Dios rescata. Pero las personas que son condenadas son porque no creen en Él. Dios es justo, Dios es un Padre justo. La razón por la que Dios nos da la doctrina de la elección es para decirnos 2 cosas. 1, Él está a cargo de todo. 2, Él es tan misericordioso con aquellos de nosotros que nunca podríamos haberlo ganado. ¿Qué deberíamos pasar? Nosotros deberíamos pasar la eternidad alabando su glorioso nombre. La doctrina de la elección no se nos da para confundirnos, se nos da para devastar nuestro orgullo y para obtener de Él nuestra alabanza. Y el asunto finalmente es ese. Las personas que se condenan por su propio pecado. Nadie se condena porque Dios no lo eligió. Nadie en el día final podría decir, tú no me elegiste. ¿Por qué no me elegiste? No. ¿Por qué no te arrepentiste? ¿Por qué no confesaste tus pecados? ¿Por qué no viniste a Cristo en fe y en arrepentimiento? La imagen de la Biblia es un mundo que se desborda en pecado y un Dios que rescata personas que están yéndose al infierno. Es la imagen que nosotros vemos en la Escritura. Un mundo corrompido en su maldad, un mundo corrompido en su corazón, un mundo corrompido en las concupiscencias de su corazón. Y Dios, de manera libre y soberana, los salva para que lo amen a Él, lo conozcan a Él y disfruten de su amor. Amén. Muy bien, yo les invito para que nos pongamos en pie, para que oremos. Señor, damos gracias por tu palabra. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Porque lo necio, lo menospreciado, lo vil del mundo, lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Eres tú un Padre amoroso, Salvador, que has querido derramar tu amor sobre aquellos que han venido a ti en fe y en arrepentimiento. Nosotros reconocemos, oh Dios, que la salvación es tuya, que la salvación, Señor, te pertenece a ti, que la salvación es de Jehová. Gracias, Señor, porque para nosotros es un misterio armonizar estas dos verdades, de que tú eres soberano en la salvación y de que el hombre es responsable de arrepentirse de sus pecados, que el hombre es responsable de venir a ti en fe y en arrepentimiento, que el que no cree no es por falta de elección, es por la dureza de su corazón, por su propio pecado. Nuestras mentes finitas y limitadas no pueden comprender la gloria de quién eres tú, pero enseñamos en tu palabra la verdad revelada allí, que tú has elegido personas de manera libre y soberana para derramar tu amor sobre ellos. Por eso te damos gracias, Señor, y te adoramos, porque nuestras vidas están seguras en ti, porque estamos arraigados en ti por gracia, porque eres tú el que nos ha afirmado, el que nos ha consolado, el que nos ha elegido para conocerte a ti. Por eso te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te damos gloria y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, yo les invito para que juntos